Creo que después de todas estas ponencias de ayer y de hoy, todos pueden haber dado cuenta de que el diseño inteligente es una ciencia muy válida, llena de evidencia que no cabría en apenas una ponencia. Entonces, mi misión en mi ponencia es también mostrar que el paradigma del diseño inteligente para la ciencia no solo produce ciencia válida, sino también más coherente con la experiencia humana en su totalidad, en su conjunto, independiente de suposiciones filosóficas arbitrarias como el materialismo y también de cualquier religión, ya que desafortunadamente la TDI se confunde con el creacionismo, ya que sea que esta confusión sea producida de mala fe o no por los opositores de la TDI. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? ¿Estamos listos? Pronto. Me di cuenta de que nosotros tuvimos relativa facilidad para entender tal evidencia a favor del diseño inteligente, pero no siempre sabemos cómo explicar esta nuestra facilidad. Sin embargo, esta facilidad no es la misma que experimenta la cultura académica que tenemos hoy. Ni siquiera considera que la TDI sea difícil. Ella rechaza la TDI. Y esa fue la gran pregunta que tuve hace casi 10 años cuando conocí la TDI y traté de entender por qué la cultura no tenía esta misma experiencia. Y también me di cuenta de que esto no es meramente, la TDI no es meramente una teoría científica, sino un paradigma científico que no encaja en lo que se llama materialismo metodológico, según el cual toda ciencia solo puede considerarse válida si se expresa en términos materialistas, es decir, a nociones puramente materiales de la descripción científica de las cosas, procesos, de toda la dinámica natural. Y el materialismo metodológico es el estándar de nuestra cultura académica. Y en este sentido, la TDI no encajaría en esa cultura. Intentemos entender esto un poco mejor. He usado algunas expresiones y términos aquí que pueden sonar demasiado técnicos y no estaban muy claros. Aquí quiero ilustrar un ejemplo de la situación que acabo de describir. Imagina que estás leyendo una revista o un libro o navegando por la internet y lees esta expresión. En la pantalla hay un texto en portugués, pero yo voy a leer en español para ustedes. El amor tiene algo que ver con la química. De hecho, el amor es química. Todos los síntomas del amor tienen una explicación científica. Son causados por un flujo de sustancias químicas fabricadas en el cuerpo de la persona enamorada. Entre estas sustancias se encuentran adrenalina, noradrenalina, feniletinamina, dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Este es el texto. Tenga
tenga en cuenta que esta explicación que se da para lo que se llama amor es que él es causado por un flujo de sustancias químicas. Si se está describiendo una relación de causa y efecto que describe las entidades materiales, sustancias químicas en el ejemplo, como la causa de un efecto que se llama amor, que no es una entidad material, no es sensible a ninguno de los 5 sentidos humanos, sino un tipo de comportamiento, una forma de actuar que se reconoce como amor. Esta explicación no es un ejemplo típico del discurso científico realizado en términos puramente materialistas. ¿Cómo se da eso? En primer lugar, la causa son entidades materiales detectables por cualquiera de los sentidos humanos o por algún dispositivo tecnológico. En nuestro ejemplo es la presencia de sustancias químicas y su dinámica. Y en segundo lugar, el efecto cualquiera que sea, también se reconoce en la terminología materialista. Y ya que aquí, en nuestro ejemplo, amor no se entiende como una decisión, un acto voluntario de alguien, sino una acción producida mecánicamente o psicológicamente por la dinámica físico-química de las sustancias químicas mencionadas anteriormente. Entonces, en otras palabras, algo que entendemos como resultado de la voluntad de alguien, en nuestro ejemplo, el amor, se redujo a una consecuencia mecánica o psicológica de un estado físico-químico corporal. Entonces, este método de hacer ciencia y producir el discurso científico de explicación se llama materialismo metodológico. En él, cualquier cosa en el universo, en los campos de la física, química o biología, y en la experiencia humana, como en sentimientos como amor, ira o otra cosa, se concibe previamente como siendo puramente material y en base a esto búscase la relación de causa y efecto entre estas entidades entendidas como materiales. Sin embargo, no todo lo que hay en este discurso científico, en nuestro ejemplo, el amor, es de hecho material. Si prestamos atención a este discurso, notaremos que además del supuesto de que la ciencia debe ser metodológicamente material, existe otro supuesto. ¿Y cuál es ese otro supuesto? Es que no existe el libre albedrío o libre agencia. Es supuesto que todas las entidades incluidas en el discurso científico no tienen posibilidad de elección de acción. Y, por supuesto, esto puede depender del campo de conocimiento. En psicología, por ejemplo, hay corrientes de pensamiento que presuponen algún tipo de libre agencia. Pero típicamente aquí estamos hablando de las ciencias naturales. Y en las ciencias naturales, todas las entidades involucradas deben estar relacionadas en algún tipo de relación de causa y efecto que se explique físico-químicamente. No hay lugar para algún tipo de libre agencia de las entidades
estudiadas. Eh, en este contexto del materialismo metodológico, solo opera leyes naturales, inviolables, y por lo tanto no hay libre agencia. Y en este contexto, solo la necesidad física o el azar o alguna combinación de estos dos se consideran causas explicativas válidas. Y este materialismo, este pensamiento afecta fundamentalmente nuestra cosmovisión y en particular nuestro discurso científico y también nuestra visión de la libertad humana. Y solo para dejar claro cuán relevante es esta percepción para que el discurso científico cumpla con los dos grandes criterios de la verdad, filosóficamente hablando, es coherencia y correspondencia. Yo quiero hacerlos dos preguntas para intentar comprender si los presupuestos del materialismo metodológico corresponden a la realidad y son internamente coherentes. La primera pregunta es esta. Se asume que los seres humanos que son capaces de hacer ciencia y así asumir también que todo es material, incluidos ellos mismos, los seres humanos también pueden ser explicados materialmente, se asume eso. Entonces, ¿cómo saben estos mismos seres humanos que son puramente materiales? ¿Cómo ellos saben de esto? ¿Tiene la materia pura la propiedad de conocer algo? ¿Cómo es posible que podamos saber algo si somos pura materia? ¿Dónde reside en nosotros aquello que llamamos conocimiento, si no en alguna otra entidad material de que somos compuestos? ¿Dónde están los átomos o moléculas que tienen esta propiedad de conocer? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que seres conscientes de su propia materialidad pura sepan que son puramente materiales? ¿Cómo? Es posible responder a todas esas preguntas sin violar el criterio de correspondencia con la realidad. Después de todo esto, la materia pura no tiene la propiedad de conocer. Y por tanto, si nosotros, seres humanos, tenemos esta capacidad de saber algo, es porque tenemos algo más que materia pura. Esta es la primera pregunta, la primera duda. La segunda duda o pregunta es que, bueno, aún asumiendo que todo en el universo y la experiencia humana es puramente material, ¿cómo explicaríamos nuestro sentido de moralidad y propósito? Es decir, ¿cómo explicar la sensación de que, por ejemplo, las personas necesitan ser felices, tener buena salud, prevenir o curarse de enfermedades y virus, el coronavirus, por ejemplo? Pero no solo las personas, sino también los animales e incluso otros seres vivos como las plantas, también son vistos con algún tipo de propósito, hasta el punto de que hablamos mucho de preservarlos.
¿Y por qué deberíamos preservarlos? ¿De dónde viene este nuestro sentido de preservación de la fauna, la flora y el medio ambiente en su conjunto? Si, si todo esto fuera puramente material, todos los constituyentes materiales de estas entidades seguirían leyes físico-químicas inviolables, pero no hay absolutamente nada en estas leyes o en la materia pura que produzca este sentido de propósito. Y por lo tanto, si las personas, los animales, las plantas fueran simplemente materia, no habría sentido de propósito o preservación en ellos. Pero existe este sentido de propósito. Y es por eso que no pueden estar todos compuestos solo de materia. Hay algo que los imbuye de propósito. Y podemos decir entonces con cierto grado de convicción que tal razonamiento nos lleva a rechazar la idea filosófica de que todo es materia. ¿Qué pasaría entonces con el discurso científico producido sobre supuestos tan falsos? Tal discurso científico produciría ideas inadecuadas en la cultura científica y académica. Y si no entendemos correctamente las limitaciones del materialismo metodológico. Y quizás sea por esta percepción, a veces inconsciente, que hay algo extraño o inadecuado en el discurso científico moderno. Parece que ciertas ideas son falsas, aunque son muy comunes en la cultura y no podemos explicar bien por qué nos parecen extrañas. Pero ahora sabemos, sus suposiciones filosóficas más básicas tienen más probabilidades de ser falsas do que verdaderas. Bien, entonces, si la materia no es todo lo que existe, ¿qué más sería parte de todo lo que existe? Y hablando filosóficamente, estamos pasando de una visión monista de la realidad, en que la sustancia fundamental es la materia, y por eso el nombre materialismo, a algo diferente. La ciencia, para expandirse, para poder progresar, necesitaría abandonar el materialismo. ¿Y qué hacemos? ¿Deberíamos pasar de un tipo de monismo a otro? Si es así, ¿cuál sería esta nueva sustancia fundamental? ¿O deberíamos cambiar a una cosmovisión dualista en que hay otra sustancia fundamental además de la materia y según la cual podremos comprender mejor la realidad? Esta es una cuestión difícil en que no profundizaré por ahora, pero quiero sugerir una buena posibilidad de sustancia fundamental: la información. ¿Cómo definimos la información? Hay muchas definiciones de información, pero quiero usar aquí la definición que ha sido bastante productiva en términos de discurso científico. Es que la información es lo que confirma ciertas posibilidades y elimina otras posibilidades. No habría información si no hubiera posibilidades a ser excluidas. Esto parece muy abstracto, así que
ejemplificaré con situaciones comunes en la experiencia humana. Si preguntas a alguien si va a llover hoy, y te dicen, creo que va a llover o no va a llover. ¿Cuál sería tu reacción? Probablemente sería una reacción de asombro o sorpresa o pérdida de tiempo. No es así, porque la respuesta que escuchaste es una tautología, ya que siempre es una afirmación lógicamente verdadera. Y lógicamente hablando, es imposible responder a la pregunta con algo diferente de si lloverá, o la otra posible respuesta es no lloverá. Estas son todas las posibilidades. Ya la conocemos, todas estas posibles respuestas. Y la respuesta escuchada no le agregó ninguna información, no excluyó ninguna de las posibilidades. Y por definición, las tautologías no tienen información, ya que nunca eliminan posibilidades. Y lo mismo ocurre con las contradicciones, porque son siempre falsas. Pero, sin embargo, si la respuesta que se escuchó fuera sí, lloverá, entonces su reacción sería diferente, ya que estaríamos ante un dato. La información es siempre informativa. Es gracioso decir eso, pero es necesario. Es informativo porque produce un efecto que no es resultado de leyes físico-químicas. Ella plantea la necesidad de alguna decisión por parte del agente informado. Si va a llover, debo decidir si llevo un paraguas o no. Sin embargo, no hay ninguna necesidad física o lógica de que nadie intente predecir cuál será mi decisión. Será una decisión libre de la gente. Y por supuesto, aquí podemos hablar de la probabilidad de que se tomen ciertas decisiones a medida que surja nueva información. Por ejemplo, si tengo que caminar, es más probable que decida llevar un paraguas. Pero si me transportan en coche, la probabilidad de decidir llevar el paraguas puede ser menor, y etcétera. Tenga en cuenta que en este ejemplo muy simple de la vida real, la categoría de información fue extremadamente relevante para que estuviéramos al tanto de todo un desarrollo de eventos futuros. Entonces, siendo así, comencemos a reflexionar sobre la necesidad de información para las ciencias naturales. Y para poder utilizar la información en la ciencia, ella debe ser mensurable. Es imposible hacer ciencia sin hablar de mensuración. Sin ahondar en detalles matemáticos o computacionales, solo mencionaré
dos métricas de información que más se han utilizado en el ámbito académico. El primer es la información de Shannon, que proviene de la teoría de la información formulada por Claude Shannon en su artículo de 1948 y que mide la información en términos logarítmicos. La otra métrica de información es la información de Kolmogorov-Solomonov. Esta información proviene de la teoría algorítmica de la información y que mide la información por el tamaño en bits del programa informático más pequeño capaz de generar la información medida. Ambas las métricas son muy útiles y ya tienen conexiones relativamente claras con el diseño inteligente en diferentes niveles. Por ejemplo, la información de Shannon, aunque no explora el significado de la información, es suficiente para evaluar su improbabilidad o la capacidad que debe tener un canal de comunicación para que la información sea transmitida en número de bits. Y por tanto, la información de Shannon evalúa su complejidad. Y la información de Kolmogorov-Solomonov evalúa la arbitrariedad de la información y si es comprimible o no computacionalmente hablando. Y por tanto, ella también evalúa la complejidad de la información, pero también se discute que, según el caso, también se puede valorar la especificidad de la información, pero no hay garantía de eso. Entonces, hoy se ha debatido mucho sobre la evaluación de la especificidad de la información y un artículo sobre un buen intento de unificar modelos de información compleja y específica es este artículo de 2018 de Jorge Montañas, a que se puede acceder en este enlace. Y para aquellos que ya han tenido alguna introducción a la teoría del diseño inteligente, ellos reconocerán en esta breve explicación que uno de los conceptos clave de la TDI, que es el concepto de información compleja y específica, es el tipo de información que si detecta en algún sistema en estudio, nos asegura que existe algún tipo de diseño inteligente ahí. Es la señatura, es el tipo de información que nos asegura el diseño inteligente. Es un tipo de información atribuida solo a entidades que se sabe que han sido originadas por algún agente inteligente y no por azar. Y también es la información mencionada varias veces por Dr. Stephen Meyer sobre la información
biológica en sus libros, especialmente el Signature in the Cell, y teorizada con tanto detalle por el doctor William Dembski en su extensa investigación científica, por ejemplo, estos 3 libros en la derecha de la pantalla. Y yo estoy ya próximo de mi conclusión. Quiero terminar mi presentación justificando la razón por qué utilizamos la información como una entidad tan importante para las ciencias naturales, siendo esta una sustancia fundamental de la realidad, con la posibilidad de ser la única o no. Y como dije, los presupuestos filosóficos básicos erróneos pueden generar discurso científico extraño o inadecuado. La información definida como aquella que confirma ciertas posibilidades y elimina otras posibilidades, presupone en sí misma que existe algún grado de libre agencia en el universo. El estado de cosas en el universo podría ser diferente de lo que ves, de que se tiene. No existe ningún tipo de causalidad por necesidad físico-química de todo lo que sucede. No todo sucede como resultado directo de la combinación de leyes naturales inviolables. No todo. Existe la posibilidad filosófica de mundos posibles, que según la tradición de la filosofía analítica, un mundo posible es un estado de cosas que podría ser el estado de cosas real, no meramente una concepción mental. Pero, ¿qué es el mundo real? ¿Qué es el mundo real? El mundo real es la totalidad de los estados de cosas presentes, pasadas y futuras, y también atemporales. Es la totalidad de las cosas presentes, pasadas, futuras y atemporales. ¿Y qué es el mundo? Yo había hablado de mundo posible, pero ¿qué es el mundo imposible? El mundo imposible es un estado de cosas lógicamente incoherente, como, por ejemplo, un mundo donde este congreso habría tenido lugar y no habría tenido lugar al mismo tiempo. No existe tal estado de cosas. Es imposible. Otro ejemplo es un mundo donde Dios existe y no existe al mismo tiempo. Es imposible, es una imposibilidad lógica. Y y terminando, según un científico que me gusta mucho, que es el doctor William Dembski, según él, la semántica de los mundos posibles es muy, muy importante para la ciencia. El acto de informar, de cambiar información, del acto de informar, es el acto de identificar entre todos los mundos posibles el que es el mundo real. Y, por tanto, en resumen, informar, hacer información, es identificar el mundo real con exclusión
de todos los demás mundos posibles. Esto usando la semántica de mundos posibles, de la tradición de la filosofía analítica. Entonces, estoy muy gracioso de estar aquí en el primer congreso de diseño inteligente. Estoy abierto a preguntas, si hay alguna. Saulo, muchísimas gracias por tu presentación, fue maravillosa y nos muestra otro lado que no habíamos analizado a mayor profundidad en nuestro congreso, pero qué bueno terminarlo con tu palestra, con tu conferencia sobre el tema, ¿no? La información es realmente algo muy importante y es uno de los argumentos más fuertes que tiene el diseño inteligente. Tenemos algunas preguntas antes de nuestra mesa redonda. Entonces, Saulo, dadas las definiciones de información presentadas, ¿es posible la creación de un programa capaz de crear o escribir otro programa más complejo que el primero? ¿Una inteligencia artificial capaz de crear otra inteligencia artificial con una capacidad más grande? ¿La autorreferencia sería un límite para eso? ¿Sería verdad que los humanos no pueden crear una inteligencia artificial general real, por eso ser nuestra propia definición, Imago Dei? Bueno, son muchas preguntas. Si es más fácil para ti hablar en portugués y yo puedo traducirte también, si quieres, o intentar hablar español o portugués. Bienvenido, Paquel. Yo voy a intentar responder en... las definiciones de información que he hablado son dos definiciones más usadas, pero hoy, según lo sé, hay otras tentativas de métricas de información, pero es un campo relativamente nuevo en la academia y especialmente no es exactamente aplicado a las ciencias naturales, pero sí más en los campos de la informática, matemáticas y la otra pregunta es posible la creación de un programa capaz de crear? De criar outro ou escrever programas mais complexos que o primeiro? Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. La hizo un ingeniero de computación. Sí. Yo voy a hablar en portugués porque no me recuerdo de los términos en español. Entonces no quiero hacer nenhum erro. Por favor, tenta falar frases não tão longas que eu vou traduzindo, tá? O Dr. William Dembski, no seu laboratório de pesquisa de informação, de algoritmos evolucionários, ele formulou teoremas chamados de teoremas no free lunch. Un segundo, el doctor Dembski en su laboratorio de algoritmos, ¿qué? Evolucionarios. Evolucionários. Evolutivos, sí. De algoritmos evolutivos, creo que. Ele formulou alguns teoremas chamados no free lunch. No free lunch. Es matemáticamente imposible la creación de información activa. El término es active information. Información activa. Sí, entonces el doctor William Dembski ha propuesto estos teoremas
y estos teoremas son muy útiles para, creo que son muy útiles para esta pregunta, porque estos teoremas prueban que la información que está imbuida en un sistema no puede crear nueva información activa, pero porque es un sistema, it's a closed system, closed. Ok, solo un momento. Él dice que la información que está contenida en esos sistemas no puede crear nueva información, es una información cerrada. Cerrada, esto. Bueno, entonces es matemáticamente imposible que, pensando computacionalmente, que un programa pueda crear un programa más complejo. Entonces, la inteligencia artificial es lo mismo, es básicamente un algoritmo muy complejo. Inteligencia artificial es esto, es un algoritmo muy complejo. Es un algoritmo, pero más complejo que los algoritmos que estamos habilitados en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo recomiendo que todos que están interesados en este tema estudien estudien los libros del doctor William Dembski, especialmente el último, pero yo no he mencionado en mi presentación, es un libro llamado, llamado Después nos pasas el nombre y nosotros lo enviamos en el grupo. No estoy lembrando, no estoy recordando el nombre. Es el último libro que Dr. Dembski ha publicado. Perfecto. En este libro, él estudia todos los algoritmos evolutivos que han sido presentados en la academia y él prueba en este libro que todos ellos no son capaces de producir información activa, o sea, información que venga de fuera. Sí. Entonces, es un muy recomendable asunto. Perfecto. Entonces, ¿la autorreferencia sería un límite a eso? La autorreferencia, bueno, la autorreferencia, si yo he entendido bien que la pregunta quieres decir es que un sistema no puede autorreferirse para crear nueva información. Entonces, él está limitado por los teoremas de no free lunch. Ok. Muchas gracias, Saulo. He visto en los comentarios la mención al libro Being as Communal. No es el libro que he pensado, pero después yo voy a lembrar el nombre y yo enviaré el nombre para ustedes. Perfecto, si lo enviamos en el grupo de WhatsApp. Y a partir de mañana ya vamos a liberar para que todo el mundo pueda escribir y hacer sus comentarios. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la posible contribución de la bioinformática para el diseño inteligente? Si puedes contar qué es bioinformática de forma general y después cuál es la contribución. Bioinformática es un campo de conocimiento que une los métodos computacionales y aplica-os al mundo biológico, a la genética, a la biología en general. Y lo que
lo que me impresiona en la bioinformática es que la bioinformática básicamente ha nos enseñado que sistemas biológicos son sistemas computacionales de muchísima gran complejidad, mucho mayor que los computadores modernos, mucho más complejo, mucho más, con mucho más capacidad de cambio de información interna o externa con el medio ambiente. Entonces, la bioinformática para mí es un campo de conocimiento que su propia existencia es la prueba de que algún diseño inteligente existió en el pasado, que creó los sistemas biológicos. Porque los sistemas biológicos son sistemas computacionales. Y nuestra experiencia muestra que todo sistema computacional es un sistema de diseño inteligente. Y por tanto, los sistemas biológicos también son producto de diseño inteligente. De nuevo, perdón, tenemos un comentario primero del doctor Juan Manuel Torres. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por estar tan pendiente de nuestras conferencias. Él dice, la comunidad científica eligió el naturalismo por decisión voluntaria, pero en la filosofía hablamos de compromiso ontológico. Debemos ir a donde los hechos nos remiten. La vida es información. La información implica contingencia y las leyes científicas son la negación de la contingencia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, creo. Qué honra recibir un comentario del doctor Juan Manuel Torres, ¿no, Saulo? Dice Elimelech, en su libro Being of Communion del doctor William Dembski, habla sobre el concepto de conservación de la información. ¿Podría Saulo expandir sobre dicho concepto? El doctor Dembski también explica que la información utiliza medios y que dichos medios pueden ser transportados, por ejemplo, la música. Este concepto aplica a nosotros en nuestra trascendencia corporal futura. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se entendió todo o ficó alguna duda? Sí, el libro Being as Communion es un gran libro para todos que tienen un pensamiento filosóficamente direccionado. La conservación de la información es parte de los teoremas no free lunch que he mencionado anteriormente. La conservación de información es la idea muy similar a la idea de conservación de energía de la física. Pero la conservación de información dice que sistemas informativos no son capaces de crear información a no ser que hay una infusión de información activa, active information en la literatura original de William Dembski. Entonces, la conservación de información es un teorema, es parte de los teoremas no free lunch, y estos teoremas son muy importantes para la investigación. Para la investigación de diseño inteligente, porque es matemática. La ciencia es basada en matemática. Entonces, si un sistema tiene información, él no es capaz
de crear nueva información. Los teoremas no free lunch no dejan el sistema. Es matemáticamente imposible que los sistemas informáticos crean información activa, o sea, crean más información. Y esto se aplica a cualquier sistema computacional y, por tanto, también a los sistemas biológicos. Pero hay una diferencia con los sistemas biológicos, que es los sistemas biológicos intercambian información a todo tiempo. Entonces, hay información entrando y saliendo de sistemas biológicos. Entonces, este cambio de información en sistemas biológicos es mucho más complejo que en un simple sistema computacional creado por el hombre. Excelente, es mi respuesta. Muchísimas gracias, muy completa, y tu español está perfecto, de verdad, muy, muy buen español. Bueno, queremos agradecerte una vez más por tu participación, y no solo la participación como conferencista, sino como organizador. Si ustedes vieron todo la página web, la creó Saulo, él fue el que puso todas las banderitas, todo el texto, todo de una forma muy bonita y muy organizada. Entonces te agradecemos, Saulo, por todo eso y por todas las otras cosas que están detrás de cámaras, ¿verdad?